Buenos días a todos. Entonces, hoy es un día frío, lluvioso y se nota porque falta mucha gente hoy aquí en la iglesia. Deben estar metidos todavía bajo las cobijas. Pero bueno, Dios está acá, nosotros estamos acá y gloria a Dios por eso. Esta semana, bueno, hoy empezamos una serie de prédicas acerca del amor. Javi estuvo predicando acerca del el primero y segundo mandamiento, ¿no? El primer mandamiento y el segundo que dice Jesucristo es tan importante como el primero. Pero antes de empezar la prédica, quisiera hacer una pregunta. Gracias. Am, para los que somos padres, la pregunta es la siguiente. Un momentico. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien maltrata a nuestros hijos? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que alguien está maltratando a nuestros hijos? Yo conozco muchas mujeres, he visto videos acerca de, por ejemplo, los partidos de béisbol o de fútbol o incluso un boxeador. Yo me acuerdo que una vez vi un video de un boxeador que la mamá estaba viendo la pelea de boxeo y al boxeador le estaba yendo tan mal que la mamá se subió al ring con la cartera y a defender a su hijo. Porque a nadie, absolutamente a nadie le gusta que maltraten a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando alguien maltrata a nuestros hijos, nos sentimos, nos duele, nos sentimos como que va a ser muy difícil perdonar a esa persona que hizo algo así. Y no solo eso, sino que no importa si son muy queridos o eran muy queridos por mí, o eran muy queridos por la familia, no importa de la lista de cosas que pueden hacer por nosotros, como por ejemplo darme dinero, comprarme cosas, cantarme canciones y adorar mi santo nombre. Pero aún así maltrataron a mis hijos. No hay nada que pueda hacer, nada que pueda hacer que esa persona como que se salga de lo que hay adentro de mi corazón contra esa persona porque maltrató a mis hijos. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer, y lo mejor que pueden hacer por mí, y lo mejor que pueden hacer por ustedes, los padres y las madres, es amar y respetar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Porque esa va a ser la base de la prédica de hoy. La premisa de la prédica, como les dije, lamentablemente no aparece en el PowerPoint, pero la premisa de la prédica es esta: la llegada de Jesús señaló el final de un movimiento, no puedo decir del movimiento templario, pero sí puede ser el final del modelo del templo y el comienzo de algo nuevo. Quiero que graben eso, el modelo del templo, y voy a explicar muy bien qué es el modelo del templo. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias como cristianos han sido marcadas, han sido dirigidas hacia el modelo del templo y en la forma en que vemos el cristianismo. ¿En qué sentido? Les voy a mostrar de qué estoy hablando. El modelo del templo empieza así. No, hoy no solo voy a hablar del templo judío, sino voy a hablar del templo de todas las religiones, de los babilónicos, de los egipcios, de los asirios, de los persas, de los judíos, de los templos que ustedes ven en todo el mundo. El modelo es exactamente igual. ¿Cuál es ese modelo? Son lugares sagrados. ¿Se han dado cuenta que en todas las religiones hay lugares sagrados? Lugares sagrados, textos sagrados, hombres santos y seguidores sinceros. Vuelvo a decirlo. Lugares sagrados, textos sagrados, hombres santos, seguidores sinceros. Tienes que actuar de cierta manera. Tienes que vestirte de cierta manera. Cuando estás en el lugar sagrado tienes que hasta caminar de cierta manera, hablar de cierta manera, bajar la voz. O sea, una cantidad de cosas que ese es el modelo del templo donde todas esas cosas son sagradas. Pero el problema de todo esto es que cuando vino Jesucristo, Él vino a instaurar algo completamente nuevo, completamente diferente, que obviamente puso mucho malestar en los religiosos de la época. Mucho malestar en los religiosos. Porque hablemos de algo, seamos sinceros. Los religiosos de esa época, de esta época y de cualquier época, lo que quieren es poder. Y los religiosos, cuando quieren el poder, entonces quieren estar por encima de las otras personas, de las personas que se supone que están siguiendo cualquier religión, pero en realidad los están siguiendo a ellos. A veces esto se presenta también dentro del cristianismo. A veces vemos el pastor y el pastor está allá arriba, allá inalcanzable. Y los seguidores tienen que estar ahí abajo. Un lugar sagrado, un hombre sagrado, textos sagrados y los sinceros seguidores. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo llegó e implantó un movimiento diferente. ¿Cuál fue?
Esto fue completamente nuevo. Y ese movimiento dice, un nuevo mandamiento, que lo dijo Jesucristo, les va a dar un nuevo mandamiento. Un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque entre Dios y nosotros tenemos ahora un pacto diferente. Antes tenían que hacerse una cantidad de cosas para llegar a la presencia de Dios. Pero con la muerte y la resurrección de Jesucristo se hizo un nuevo pacto. Incluso cuando Él hace la última cena, dice, este es mi nuevo pacto, un pacto de la alianza. O sea, vamos a hacer un pacto entre Dios y los hombres, ¿verdad? Un nuevo sistema ético. ¿Cuál es ese sistema ético? Que envuelve a Jesús y debe envolver a los seguidores de Jesús. Nosotros como cristianos deberíamos decir, ok, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, yo voy a hacer lo que Jesucristo hizo. No lo que la religión impone. Veamos qué fue lo que hizo Jesucristo y sigamos a Jesucristo, no a ninguna religión. Y un nuevo movimiento. ¿Por qué un nuevo movimiento? Del primero al cuarto siglo no se llamaban cristianos, se les decía cristianos. Aparece la palabra cristiano solo 3 veces en la Biblia y era una palabra como más bien derogativa, como los cristianos. Pero el movimiento se llamaba el camino. En realidad, del primero al cuarto siglo, el movimiento se llamaba el camino. ¿Qué pasaba? Un poquito de historia, me acordé esta mañana de un poquito de historia. Hasta el siglo cuarto, los seguidores de Jesucristo, los que estaban en el camino, lo entregaron todo, todo. Muchos de ellos murieron de una forma horrible. ¿Se acuerdan ustedes de las películas donde ponían a los cristianos como que se los comieran los leones? También les atravesaban palos por todo el cuerpo y los ponían en las calles romanas, les prendían fuego y con eso iluminaban las calles romanas. O sea, ser seguidor de Jesucristo, todos sabían que les iba a costar mucho. Pero hasta el siglo IV, un emperador llamado Constantino se dio cuenta de que estos seguidores de Jesucristo eran gente formidable y él dijo, bueno, ¿qué tal si empezamos a colocar unas normas y unas reglas e imponemos el cristianismo en el Imperio Romano? Vamos a dedicar un templo, vamos a dedicar un edificio como algo sagrado, vamos a dedicar a una persona, el sacerdote, como algo sagrado, vamos a dedicar un libro como algo sagrado y vamos a dedicar ciertas normatividades dentro de esto como algo sagrado. Y desde el siglo IV hasta lo que vemos hoy, lo que vemos es que se han creado muchísimas religiones y se han creado muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces, lo que está haciendo ahora el mundo actual es mezclar lo nuevo con lo viejo y se crea un sistema que no funciona en realidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ahora las iglesias en realidad no están funcionando? Porque es tratar de mezclar lo antiguo con lo nuevo. Por ejemplo, si te sientes más culpable acerca de faltar a la misa o a la iglesia que maltratar a alguien en el trabajo o en tu casa, al esposo, a la esposa o a los hijos, si ocurre esto es porque estás más encasillado en el modelo del templo a cambio del modelo de Jesús. Algo existe en tu conciencia que te dice, debo volver a la iglesia, debo volver a la iglesia, debo volver a la iglesia, pero no me molesta haber maltratado a mi esposa. Debo volver a la iglesia, pero no me molesta haber dicho una mala palabra a la persona que me cerró cuando venía para la iglesia. Debo volver a la iglesia, pero no me importó maltratar a mis padres. Debo ir al lugar santo a leer el texto santo con la gente santa y eso reemplaza la forma en que debo tratar a los demás. ¿Se dan cuenta cómo empieza a funcionar esto? Otro ejemplo. Si te sientas preguntándote qué tan cerca puedes llegar del pecado sin pecar realmente. ¿Qué tan cerca puedes llegar del pecado sin pecar realmente? Ustedes no se imaginan a mí como pastor cuántas veces me hacen esta pregunta. Pastor, ¿es eso pecado? Déjenme decirles algo. Y también esta mañana estaba meditando sobre esta pregunta. Si sus conciencias, llamemos conciencias, pero si ustedes realmente aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo les hace esa pregunta, ¿tú crees que eso es pecado? Adivina cuál es la respuesta. Es pecado. Muy bien, gracias. Es pecado. Es pecado. Y a mí a veces llegan a mi oficina o me preguntan a mí, pastor, ¿será que? Y apenas yo miro, sí, claro.
Sí, claro. A veces me dicen, pero eso no está en la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. Fumar no está en la Biblia. ¿Es pecado? Meter drogas no está en la Biblia. ¿Es pecado? Tomar Coca-Cola hasta que se pongan morenos. ¿Es pecado? Ese es pecado, hombre. Pero hay algo que no le permite a la gente hacer la pregunta correcta. Hay algo en mi conciencia que me dice que esto está mal. Es pecado. Así es sencillo. Es como preguntar, como, ¿hasta dónde puedo llegar para que Dios no se ponga bravo conmigo? Quiero pecar, pero no creo que eso sea en realidad un pecado. Pero quiero pecar. Modelo del templo. Otro, si tú crees que hay un ritual que haga las paces con Dios y remueva tu responsabilidad de restituir a alguien por el daño que le has ocasionado. Vuelvo a repetirlo. Si tú crees que hay un ritual que haga las paces con Dios y remueva tu responsabilidad de restituir a alguien por el daño que has ocasionado. Si vas a pedir perdón, pide perdón. No vayas a decir, si en algo te ofendí, perdóname. ¿Dónde está el arrepentimiento ahí? Si en algo te ofendí, ¿en serio? Si en algo. O esta otra, entonces perdóneme. No, pues con ese tono no olvídese. No va a haber perdón, no va a haber perdón. ¿Algún otro ritual? En la iglesia dijeron que alce la mano y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y que Él va a perdonar todos mis pecados y ya no los va a olvidar, ya no los va a recordar más porque los va a echar hasta el fondo del mar. Yo hago esa oración, yo levanto la mano, es más, yo me bautizo, pero yo para allá no vuelvo. Ya soy salvo. Y yo sigo maltratando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es el verdadero problema? Que la visión del cristianismo para muchas personas se trata en mí mismo. Mí mismo. ¿Por qué en mí mismo? Porque lo podemos hasta en la forma en que nosotros oramos. Cuando oramos decimos, Señor, bendíceme, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, dame. Señor, Señor, Señor. Yo. ¿Cuántas veces en nuestra oración nosotros empezamos a decir, Señor, te pido por las personas que están enfermas? Te pido en estos días, por ejemplo, que hay tanto frío y lluvia, Señor, por las personas que están en la calle, que no tienen absolutamente nada. Cuando yo veo a los niños que no tienen absolutamente qué comer, Señor, bendícelos. Por favor, que haya alguna otra forma. O utilízame a mí para poder llegar a esos niños de alguna manera. No puedo llegar a los niños del África, no puedo llegar a los niños de Asia, pero de pronto yo puedo hacer algo, o donar, o hacer algo que pueda realmente ayudar a esos niños. Porque las oraciones y el cristianismo no se trata de mí. Es más, si nosotros pensamos que yo voy a hacer algo para hacer feliz a Dios, ¿saben qué? Dios es feliz. Dios está bien. Dios está bien. Somos nosotros los que deberíamos poner atención a nuestra relación con Él. Y el cristianismo se trata de eso, de mi relación con Él. Él está ahí siempre. Él está dispuesto siempre. Él está escuchando siempre. Pero a veces mi propio egoísmo, y lo digo por mí, no por ustedes, porque yo no los conozco a ustedes en su relación con Dios, eso es íntimo y personal. Pero mi propio egoísmo me impide que yo llegue realmente a la presencia de Dios para saber qué es lo que Él quiere que yo haga en la vida. En el modelo del templo, yo soy el centro de todo. Es como que, ¿qué debo hacer o qué debo mantener, qué debo creer para arreglar las cosas y mantener las cosas bien entre Dios y yo? No hay nada que tenga que hacer diferente a seguir el ejemplo de Jesucristo en la vida. Seguir a Jesucristo. Pero a veces tenemos una idea hasta errónea de quién es Jesucristo. El corazón del modelo del templo es que en realidad todo se trata de mí, todo se trata de ti. El modelo del templo soy yo y el centro de todo soy yo. Porque a la final mi religión se trata todo de mí. ¿No se han dado cuenta que toda religión se trata de mí? ¿Cómo voy a llegar al cielo? Pues no voy a tomar café, no voy a donar sangre, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, voy a dejar de hacer aquello. Pero no se trata de eso. Es mucho más. Vamos a verlo. Es más, lo puse aquí en mis notas.
Algunos vamos a la iglesia los domingos para que a Dios se le olvide lo que hice el viernes en la noche, ¿verdad? El viernes en la noche, no, Dios, eso no, el viernes en la noche es más. Tomé tanto que hasta se me olvidó dónde estaba. El viernes en la noche, Dios olvida el viernes en la noche. Estoy aquí, estoy aquí. Ese es el modelo del templo. Y esa es la razón por la que algunos, incluso algunos dan dinero y diciendo y pensando esto en su corazón. Dios, yo doy esto porque tú dices que cuando yo doy, si yo doy 10, tú me vas a dar 1000. Aquí van los 10. Espero los 1000. Es más, en algunas iglesias ponen eso hasta en la mitad del púlpito para que el que vaya a diezmar pase brincando, saltando y bailando, para que los que no van a dar nada se sientan culpables. En otras iglesias lo he visto, ponen ahí entonces cuáles son las familias que más han dado dinero, para que los que no han dado nada se sientan culpables. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ese es el modelo del templo. Porque el modelo del templo gira alrededor de reglas y rituales. Reglas y rituales. Así que nosotros gastamos el resto de nuestras vidas tratando de mantener a Dios feliz. Dios está bien. Dios está en su trono. A Dios no le falta nada. Ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada que le podamos dar a Dios que Dios no tenga. Dios es el dueño de todo, de absolutamente todo. No podemos seguir haciendo todo lo que queramos sin perder las bendiciones de Dios y nos volvemos los típicos. ¿Saben cómo llaman a los cristianos hoy? Hipócritas. Y les voy a decir por qué somos hipócritas. Porque si nosotros decimos en el trabajo, yo soy cristiano, entonces algunas personas van a pensar, esta persona se rige con ciertas normatividades, ¿verdad? Pero yo soy cristiano, pero yo no creo mucho. Es más, antes de ayer vi a alguien, una muchacha que decía, yo soy cristiana y estoy completamente a favor del aborto. Y yo soy una cristiana devota. Y yo decía, ¿cómo es eso posible? Se ha denigrado tanto el término cristiano que cualquiera puede ser cristiano, pero no cualquiera puede ser un seguidor de Cristo. Entonces por eso nos llaman hipócritas. Yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. En realidad no se necesita ir a la iglesia. No, es que nadie necesita ir a la iglesia. ¿Saben qué pasa? Que el cuerpo de Cristo sí necesita ir a la iglesia, porque el cuerpo es uno solo. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de este calorcito de los domingos, así esté haciendo frío. Todos necesitamos de saber qué le falta, qué le sobra a alguno de nosotros para que podamos entre todos ayudarnos. ¿Es eso cierto? Eso es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. El que no es cristiano no necesita ir a la iglesia los domingos. ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. Pero el modelo de Jesús se centra en los que están a tu alrededor. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. El modelo de Jesucristo se centra en los que están a nuestro alrededor. ¿En qué sentido? No empiecen a mirar la casa del vecino. Empiecen a mirar con la que se acostaron anoche, su esposa. Salgan del cuarto y vayan y miren a la nieta, al nieto, a los hijos. Ese es el prójimo. Porque es que a veces en el modelo del templo, nosotros somos buenísimos con los de afuera de la casa, pero con los de la casa somos un terror. Y todos caemos ahí. Póngame a mí primero. Todos caemos ahí. Ese es el modelo del templo. Pero el modelo de Jesús es tu prójimo, es el que está al lado tuyo. Seguir a Jesús es una invitación para dejar atrás el egoísmo y de que todo gira alrededor tuyo. Deja de pensar así. Y los que me están viendo por internet, dejen de pensar así. Esa no es la forma de seguir a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo para sí mismo? Yo hago esa pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo para decir, no, es que esto a mí me corresponde, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que me vengan a servir? Él dijo lo contrario. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, siendo el Rey.
¿Cómo lo dijo Jesús? Obviamente Jesús lo va a decir mucho mejor que yo. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Esa es la forma en que Él nos amó. Un nuevo mandamiento que encierra todos los mandamientos, así como lo explicó Javi. Ese mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma. Amar de verdad a Dios. ¿Realmente lo amamos? ¿O lo amamos con condiciones? Dios, yo te voy a amar, pero si me llega a ir mal en el trabajo, no creo que te pueda amar tanto. Si sigo enfermo, no creo que te pueda amar tanto, Señor. Javi lo explicó muy bien el domingo pasado y antepasado. Pablo lo explica de esta manera. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Qué está diciendo? Los rituales, olvídense de los rituales. Es que me tengo que ver, las mujeres no usen pantalón, que eso es pecado. ¿Dónde dice eso? ¿De qué sirve que las mujeres tengan la falda larga, el pelo largo y la lengua más larga que el pelo y la falda? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve que entonces tengamos todos que venir de corbata el domingo? Porque es que es importantísima la corbata. ¿Para qué? Cuando venga el arrebatamiento no nos van a jalar de la corbata. ¿Saben qué es lo que sirve? Que esto esté limpio. Que esto esté limpio. Ahora, déjenme preguntarles a alguien, y esto es bien importante. ¿Cómo puedes amar a alguien que tú no conoces? La iglesia está creciendo y hay personas que ni siquiera se saben los nombres de cada uno. ¿Cómo podríamos decir, tú amas a tu hermano? Claro que yo amo a mi hermano. ¿Cómo lo amas? Bastante. ¿Cómo se llama? I don't know. Pero lo amo. No pasas tiempo con él, no pasas tiempo con ella. Los domingos tratas de llegar lo más tarde posible e irte lo más temprano posible. Y no lo volvemos a ver en toda la semana. O no la volvemos a ver en toda la semana. O nunca la vemos. O nunca lo vemos. ¿Cómo puedes amar a tu hermano? Lo que está diciendo Pablo claramente es que no hay ningún ritual que pueda reemplazar la fe por medio del amor. Yo tengo fe en Dios, pues voy a amar. Esta es la forma. Gálatas 5:14. Lo leyó Javi también. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que ustedes se han dado cuenta que vayan y pregúntele a quien quiera. Cuando háganle esta pregunta a alguien. Y a mí me encanta hacer esta pregunta. Gente que no conozco. Simplemente me da la oportunidad de hablar. Y yo le digo, solo déjame hacerte una pregunta. Cuando tú te mueras, ¿para dónde te vas? Muchos dicen, para el cielo. ¿Y por qué? Yo no le hago daño a nadie. Yo cumplo los 10 mandamientos. Me dicen, ok. ¿Nunca has robado? No, nunca. ¿Y las uvitas en Sweet Bay, en Publix? Las ciruelas, las rojas especialmente, que son las ricas. ¿No ha cogido una roja esa y no, está buena? Pues esa no la pagó. Se robó una ciruela. Las galletas de la abuela, yo he explicado esto varias veces. Yo era un ladrón de aquellos, compulsivo, con las galletas de la abuela. Tú estás acá con un propósito. Tú estás aquí hoy con un propósito. Los que están viendo pues, tienen un propósito. Yo tengo un propósito. Todos tenemos un propósito, pero ese propósito solo se puede cumplir si amamos realmente a Jesucristo. Solo se puede cumplir así. Amar a Dios solo se puede mostrar cuando amamos a los demás. Solo se puede mostrar así. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo funciona el modelo del templo. Por ejemplo, ¿sabes por qué debes decir la verdad? Porque uno de los mandamientos dice, toca decir la verdad. No, no es eso. Nosotros tenemos que decir la verdad, porque si no decimos la verdad, estamos lastimando a la persona de la cual estamos mintiéndole. Si yo vengo y le doy una mentira a Roberto, en realidad estoy lastimando a Roberto. Puede que él no se dé cuenta, pero lo estoy lastimando.
Entonces nosotros debemos decir la verdad porque amamos a la persona que le decimos la verdad. No porque el mandamiento lo diga, sino porque amamos a la persona a la cual le decimos la verdad. ¿Por qué debo ser generoso? Oh, porque en Malaquías, inmediatamente los religiosos, porque en Malaquías 3:10 dice, y den generosamente y abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde. Yes, entonces yo necesito más plata, voy a dar los 10, acuérdese, 1000. Debo ser generoso, ¿saben por qué debo ser generoso? Porque a través de los diezmos, yo voy a decirlo solo en esta iglesia, a través de los diezmos y ofrendas podemos mantener este ministerio, podemos mantener este templo, podemos mantener la luz, el agua. Nadie aquí gana plata, lo pueden revisar con Roberto, pregúntele todo lo que quiera, cuántos de nosotros nos estamos haciendo ricos con este ministerio. Absolutamente nadie, pero a través de este ministerio muchísimas personas en muchas partes del mundo han sido bendecidas. Amén. Y ustedes lo han visto, yo lo he visto. Entonces, ¿por qué soy generoso? Porque amo a las personas, porque amo este ministerio y porque este ministerio ha sido para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué toca dar dinero? ¿Por qué toca dar el diezmo? Porque si no dan el diezmo es pecado. Ay, no hagan eso. En serio, nunca, no den nada porque toca hacer. Y yo siempre les he dicho, pero es que el 10 es un robo. No den el 10, den el 1. Y se van a dar cuenta que el 10 en realidad tampoco vale la pena. Pueden dar uno puede dar más. ¿Por qué no deberíamos hablar mal de nadie? O sea, ¿por qué no deberíamos chismosear? La Biblia nos dice, no chismoseen. El 11º mandamiento dice, no chismosear, no dice nada. No dice absolutamente nada. La Biblia no dice que no debemos estar chismoseando, pero el modelo de Jesús dice, cuando nosotros chismoseamos o hablamos mal de alguien, estamos socavando la integridad de alguien. Así sea cierto. Sí, que ese señor llega borracho y le pega a la mujer. ¿Va a hacer usted algo al respecto? No, voy a decírselo a todo el mundo. Entonces no diga nada. No diga nada. Ore por esas personas. Otro, porque nos elevamos a nosotros mismos a expensas de las otras personas. A mí me molesta cuando empieza a hablar la gente de los demás. Yo digo, ¿para qué? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago metido en esta conversación? ¿Se acuerda usted de Pepita? No, esa Pepita es una perdida. ¿Y yo qué hago metido en esta conversación? Simplemente digo, no me gusta hablar de las personas, me voy. Es imposible amar a tu prójimo como a ti mismo mientras estamos chismoseando. Es imposible. No caben esas dos cosas. No está en la palabra de Dios no chismosear, pero dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a resumir de esta manera. Los imperativos del Nuevo Testamento son ejemplos de cómo demostrar tu amor por Dios amando a los demás. Lo repito, los imperativos del Nuevo Testamento son ejemplos de cómo demostrar tu amor a Dios amando a los demás. No necesitamos seguir buscando excusas en lo poco que sepamos de la Biblia para poder seguir pecando. A mí nadie me dijo que las malas palabras son pecado, pero la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. A mí me sorprende el corazón de muchas personas cuando empiezan a hablar. Uno dice, ¿qué hay en ese corazón? ¿Qué hay en ese corazón para hablar de esa forma tan obscena, tan cochina? ¿Qué hay en ese corazón? Y duele. A mí personalmente me duele cuando una persona habla así porque yo digo, desde pequeño, ¿qué le han puesto en el corazón a esta persona? Para que ahora que está adulto hable de esa manera. ¿Qué vio en su casa? ¿Cómo lo trataron o cómo la trataron? Qué pecadito. Eso sí es pecadito. Yo digo así, qué pecadito. ¿Cómo la maltrataron o cómo lo maltrataron para que hable así? Mateo 22, 34, 40. Se acercan y lo leyó Javi también. Dijo, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, un religioso, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y ojo, ahí viene el segundo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia está centrada en el amor de Dios para nosotros. Dios nos ama de una manera espectacular. ¿Cómo demostró ese amor Dios? Fácil. Dios Padre permitió que su hijo fuera asesinado de esa manera tan horrible como fue asesinado, ¿verdad? Dios lo permitió. ¿Cómo demostró Jesús su amor para ti y para mí? Dejando que su cuerpo fuera cubierto completamente por su propia sangre y la saliva de los otros. Voy a repetirlo. Permitiendo que su cuerpo fuera cubierto por su propia sangre y los escupitazos de los otros. Esa es la manera en que Jesucristo nos amó. Y Jesucristo dice: así como yo los he amado, amen ustedes a los demás. Y a veces nosotros decimos: pero si está lloviendo y está haciendo frío, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Una hora. Es más fácil escondernos en el modelo del templo, sin amor, con egocentrismo elevado al infinito, porque es más demandante llenarnos de amor. ¿Saben qué? El modelo de Jesús es menos complicado. Es mucho menos complicado que todos los 635 leyes que tenían en el Antiguo Testamento. 637 o 617. Ustedes conocen mi memoria. 600 algo. Todas esas leyes. Si en el sabático ustedes tiran algo con la mano derecha, lo tienen que recoger con la mano izquierda porque no lo pueden, si es pecado. O sea, ese tipo de cosas. Es menos complicado, pero es mucho más exigente. ¿Por qué es más exigente? Sí, realmente es difícil amar a las personas que nos maltratan. ¿Se acuerdan cómo empecé la prédica? ¿Qué harían ustedes si vieran que alguien maltrata a sus hijos? Y la palabra de Dios dice: amen a sus enemigos, oren por ellos. Pero cuando oramos no podemos decir lo que muchos han dicho: Señor, tuya es la venganza, acábalos, destrúyelos, destrózalos, porque hicieron esto en contra mía y de mis hijos. Acaba con ellos y con toda su generación, porque así decía en el Antiguo Testamento. Jesucristo vino a poner un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, un nuevo modelo. Dios nos está enseñando a amar, y sobre esto vamos a hablar en estas prédicas. Dios nos está enseñando a amar a los demás, pero empezando primero por la casa. Imagínate cómo sería tu familia si de verdad tú hicieras esto. ¿Cómo sería tu casa, tu hogar, si realmente tú hicieras algo tan sencillo como esto? Amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu esposo, amar a tus hijos, a los nietos también. O sea, no van a empezar con los nietos. El pastor no dijo nada de los nietos. Lo que pasa es que los nietos lo manejan a uno como quieran, eso sí, como quieran. Pero así es. Esposos, ¿qué pasaría si trataras a tu esposa como el vaso más frágil? Esposas, ¿qué pasaría si no te negaras a tu esposo? Hijos, ¿qué pasaría si amaras y respetaras a tus padres? Padres, si no hicieras enfadar a tus hijos. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Me estoy inventando algo? No, está todo escrito. Imagínate en tu trabajo, si esto lo hiciéramos. Imagínate tu iglesia, si en esto lo hiciéramos. Imagínate esta ciudad, imagínate el mundo si funcionara así. Solo imaginémonos que lo que hizo Jesucristo, que lo que enseñó Jesucristo, que como lo mostró Jesucristo, funcionara primero en nuestro hogar, después en el trabajo y en la iglesia, después en la ciudad y por último en el país y por último realmente en el mundo. El mundo tiene guerras, el mundo tiene robos, tiene suicidios, tiene homicidios, tiene violaciones y simplemente porque no queremos amarnos los unos a los otros. Porque queremos seguir siguiendo, suena, porque queremos tratar de seguir una religión absurda, absurda, absurda. Y estoy hablando de todas las religiones del mundo. Y no seguir a Jesucristo. Sencillo.
demandante, pero sencillo. Jesucristo lo dijo de otra manera también. Jesucristo dijo: ustedes me vieron desnudo y no me vistieron. Ustedes me vieron hambriento y no me dieron de comer. Ustedes me vieron sediento y no me dieron de beber. Ustedes me vieron en la cárcel, no me visitaron. Me vieron enfermo, no fueron al hospital. Ustedes me vieron así. Y los discípulos decían: no me acuerdo. ¿Y ahora qué le pasó a Jesucristo? Yo no me acuerdo. ¿Usted? Pedro, ¿usted se acuerda? No. Juan, no. ¿Se escondió de nosotros? No, no, no. Yo no me acuerdo. Y Jesucristo termina diciendo: cuando los vieron a ellos y no les mostraron amor, no me mostraron amor a mí. Pero cuando lo hicieron para mí. ¿Saben por qué? Vuelvo a la pregunta. Cuando alguien maltrata a nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? Cuando maltratamos a las personas, ¿cómo creen que se siente Jesucristo? Que lo hizo todo por amor a ti y a mí. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por este mensaje que nos está empezando a retar acerca de lo que es realmente el amor. Te pido por favor que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes, no solo para recibir tu palabra el día de hoy, sino para seguir los ejemplos tuyos a través de toda la palabra, Señor. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de infinito amor y te damos gracias por eso. Y te pido perdón por todas las veces que hemos seguido una religión y hemos dejado atrás la relación contigo, Señor. Ayúdanos y permítenos dejar de ser religiosos y pasar realmente a ser seguidores tuyos, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos, guíanos, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.